Romanos, capítulo 6, verso 16 en adelante. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertado del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Amados hermanos, hemos leído este pasaje de la palabra de Dios, donde el apóstol, después que viene hablando desde el capítulo 1 de esta carta en cuanto a la enseñanza de la doctrina de la justificación, y en este capítulo 6, hablando ya acerca de el poder, que nosotros fuimos libertados del poder del pecado y hechos siervos del Señor. Entonces viene hablando acerca de que debemos creer. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. En el verso 14 de este capítulo 6 dice que el pecado nunca más se va a enseñorear de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces cuando habla estas palabras que dice, o no sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle como esclavo, soy esclavo de aquel a quien obedece. Amén. Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero dice algo con respecto a nosotros. Pero gracias a Dios. ¿Ve? Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, ahora ¿qué vinimos a hacer? Siervos de la justicia. Dice, habéis obedecido a aquella forma de doctrina. ¿Cuál es esa forma de doctrina? Es el Evangelio. Por medio de este pasaje vimos que el Evangelio es el molde para ser conformado a la imagen de Cristo. Eso es lo que significa aquella forma, un molde. Y el molde es el Evangelio. Y el Evangelio con su doctrina tiene todas las cosas perfectas que se necesita un hombre que al obedecerla se hace semejante a Cristo en su conducta. Entonces Pablo dice, pero gracias a Dios, que habiendo sido esclavo del pecado, habéis obedecido de todo corazón aquella forma de doctrina. Amén. A la cual fuiste entregado. Y entonces ahí dice, al habernos entregado, ¿qué dice? Libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Porque llegan los momentos en que ya debemos tener claras todas las cosas, porque aunque nosotros no nos apoderemos de lo que tenemos que apoderar, pero la actitud de Dios no va a seguir siendo la misma. No es la misma la actitud de Dios para los que desconocen que para aquellos que la conocen. No es lo mismo. Dios sabe a qué conocimiento y a qué estatura espiritual por la revelación de su palabra nos ha llevado. Entonces hay cosas por las cuales ya no van a pasar por alto, no pueden pasar por alto. Les digo una de ellas. Mire, hay hermanos que tienen algún síntoma en algún momento de dolor o de alguna cosa en su cuerpo. Y lo primero que piensa ahí nomás es en el médico. Lo primero que piensa, y usted que está sentado ahí sabe que usted mismo lo hizo. Va a ver, un dolor, entonces, y ya está el otro que dice, tenés que ir al médico. No dice, vamos a orar, tenés que orar, hacete orar. Lo primero que piensa en el médico, cuando hay ignorancia, después cuando le oras se sanan ahí nomás. Pero cuando ya hay un conocimiento, el que nosotros tenemos, confiamos en Dios o no confiamos. Entonces, no puede ser que teniendo el conocimiento de lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, que lo primero que estemos pensando es un médico. ¿Y Dios quién es? Y los dones de milagros, de sanidades y todo que Dios ha puesto, ¿para qué lo puso? No probamos siquiera
Y si llega a ser una prueba, algo que Dios quiere que nos suceda y llevarlo hasta un lugar, pero lo primero que piensan al médico, van al médico y no se sanan, entonces me vienen para que le ore y tampoco se sanan. ¿Por qué? Por el conocimiento que tienen. Vienen las personas nuevas, las personas que no conocen las cosas, apenas lo oramos se sanan. Pero con los que ya tienen conocimiento, no va a ser así. Hay un momento en que el trato de Dios ya para con nosotros, Él quiere llevarnos a lugares mucho más elevados, pero el conocimiento de Él nos tiene que llevar a cada vez confiar más en Él. ¿Cómo seremos semejantes a Él si no confiamos en Él? Cristo confió en Dios en todo, por eso hizo su voluntad. ¿Cómo puede ser posible que después de tanto tiempo y de todas las cosas esté el pensamiento primero en algo que esté fuera del Señor? ¿Podrá alguien que esté fuera del Señor hacer por nosotros algo que Él no pueda? Pablo nos habla en este pasaje y dice, ¿o no sabéis qué es lo que tenemos que saber? Que si nos sometemos a alguien para obedecerle, nos hacemos esclavos de aquel a quien nos sometemos. Dice, y habla del pecado para muerte y de la obediencia para justicia. Dice, pero gracias a Dios, como diciendo, es como que nos destaca, nos separa a nosotros de eso, como diciendo, no, ustedes no, porque gracias a Dios han creído algo, amén, fuimos entregados a algo y a causa de ello fuimos libertados, dice, libertados del pecado, ¿y qué? Y hecho siervo, y viniste a ser siervo de la justicia. Bueno, miremos, esclavo. Una persona puede llegar a ser esclavo porque alguien lo esclaviza, lo hace su esclavo, o porque él se somete para ser esclavo de alguien. Nosotros nos miramos en el caso nuestro y de nuestro padre Adán, digamos, en la carne. ¿Adán nació esclavo? No. Libre, justamente libre. Pudo escoger y creado a la imagen de Dios sin conocimiento del mal. ¿Cómo es que Adán se hizo esclavo del pecado, del mal? ¿Obedeció? Sí. ¿A quién obedeció? Y se hizo un esclavo, ¿verdad? ¿Fue un esclavo voluntario? Porque hay una diferencia entre un esclavo voluntario y aquel que lo obligan a ser esclavo. El esclavo voluntario no quiere libertarse. Al que lo somete a una esclavitud y que no quiere ser esclavo, en la primera oportunidad que tiene, se libra de ello. En el tiempo de la esclavitud, lo más cercano que podemos hablar a lo mejor nosotros, en el año 1800, en el sur de Estados Unidos, hacían esclavos a los negros. Aún estaban los mercaderes que iban y robaban a los negros de África y venían y lo vendían como esclavos. Gente que había sido libre y ahora lo tenían como esclavo, no podían escaparse. Pero si tenían la oportunidad para hacerlo, lo hacían, trataban de escaparse. Pero los que habían nacido ya ahí, los que habían nacido como esclavos, estaban acostumbrados a eso y no intentaban escaparse. Lo que querían escaparse era lo que tomaban de otra nación y lo traían siendo libre para hacerlo esclavo. El hombre nació esclavo. Nosotros todos nacimos esclavos a causa de aquel pecado de Adán. Y ahora mirémonos, ¿quién podía libertarse por sí solo? ¿Quién? ¿Quién podía haberse liberado por sí solo de ello? Esclavo y para siempre. 7:23 de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que por precio fuimos comprados. Y dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Y ahí entra aún el mismo hombre, el cual nosotros somos. Somos un hombre libre. Fuimos comprados, nos compraron. Ya no somos esclavos, nos compraron. Amén. Ahora, hablábamos de ser un esclavo porque lo someten a esa esclavitud o porque voluntariamente alguien se somete. Tiene el mismo significado de la palabra siervo, porque es servidumbre. Un esclavo es, digamos, para que usted lo entienda, la categoría más baja que existe en cuanto a la servidumbre. Un esclavo. Pero después está el esclavo voluntario que se puede hacer para servir a Dios. Pablo dice, capítulo 1, verso 1, carta a los Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo.
Es decir, que él se consideraba un siervo del Señor, es decir, un esclavo del Señor. Eso es lo que significa siervo, esclavo, tiene el mismo significado en este caso. Ahora, como hablamos, puede haber una esclavitud que porque lo obliguen, como el caso de la tierra. En el capítulo 8 y verso 21 y 20, 21 y todo, ahí habla el apóstol Pablo acerca de la creación que gime aún esperando ser libertada. La creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que hasta que nosotros no seamos arrebatados y vengamos con Cristo a la tierra, ella no va a ser libertada de esa esclavitud. Espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios porque fue sujetada. Dios la sujetó. No está por su propia voluntad en la condición que está la tierra, sino porque Dios la ha sujetado. Es decir, que si fuera por ella, se liberta, pero no puede, ¿ve? No es una esclava voluntaria, está sujetada y es por causa de nosotros, por causa del hombre. Como fue tomado del polvo de la tierra, si el hombre se convirtió en un esclavo cuando él lo hizo libre, Dios, ¿qué hizo? La sujetó a esclavitud a la tierra y espera ser libertada. Espera, como nosotros también deberíamos esperar con ansia, con anhelo y con deseo la redención de este cuerpo. Pero es como que no hay conciencia de lo que significa ser un esclavo del mal. Es como que no hay conciencia de lo que hemos sido hasta venir al Señor. Nosotros vemos a Israel que por ser el pueblo escogido de Dios, ellos ¿qué tenían? Tenían la ley, pero así también tenían los sacrificios que Dios había dado para que sean perdonados de sus pecados y tenían ellas la esperanza de la justicia. Iban tras una justicia que era por la ley, porque no tenían conocimiento de lo que era la justicia de Dios. Y en algunos casos, ellos a causa de su mal comportamiento, de su conducta mala para con Dios, hasta llegaron a decir que la justicia se había alejado y parado a lo lejos de ellos, que la verdad había tropezado en la plaza y la justicia se había alejado de ellos. ¿Qué tan tremendo es? Ahora, nos habla a nosotros y el apóstol Pablo nos dice que fuimos libertados del poder del pecado y hechos siervos de la justicia, siervos de Dios, dice un poquito más adelante. Ahora mirémonos. El tiempo ha pasado, sabemos que somos libres, sabemos esto, sabemos todo aquello. Pero mírense cuánta desobediencia hay todavía a Dios. Toda desobediencia es pecado. Es decir, que no por más que saben, que tienen el conocimiento de que el Señor lo ha libertado del poder del pecado, por más que tienen el conocimiento de la bondad, del amor, de la misericordia, de la justicia de Dios y que nos fue dado todas estas cosas sin que las merezcamos nosotros y que por nuestro medio jamás lo hubiéramos logrado, no hemos aprendido a separarnos, no hemos aprendido a separar el valor que tiene el pecado para la muerte y la justicia para nuestra salvación, y lo que tiene que ver la obediencia a Dios, y que esta justicia que Él nos ha dado sea manifestada en nosotros y a través de nosotros. No han aprendido a conocer el valor de lo bueno, no han aprendido, aún siguen practicando lo malo. Es como que aman más y anhelan más lo malo que lo bueno. Mirémonos, la Escritura habla y dice, casada, sujeta a tu marido. ¿Lo hacen? ¿No entienden? ¿No pueden averiguar si es un beneficio para ellos? Pablo dice en el capítulo 3, verso 18 de la carta a los Colosenses, casada, está sujeta a vuestro marido como conviene en el Señor. Marido, ama a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijo, obedeced a vuestro padre en todo. Padre, no exasperéis a ir a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Por qué no probar la obediencia a ellos? ¿Cómo sería un hogar así? ¿Lo desobedecen? Sí. ¿Capricho? Sí. ¿A quién están obedeciendo? ¿A quién están obedeciendo? ¿A la justicia? ¿A Dios están obedeciendo? El que no obedece a Dios, ¿a quién obedece con sus actitudes? Los años han pasado, el conocimiento nos ha alcanzado, la revelación de su palabra no ha sido dado y todavía hay desobediencia. ¿Desobediencia a Dios? ¿A quién obedece el que desobedece a Dios? ¿Quién enseñó a Adán a desobedecer a Dios? Esto ya no puede pasar por ignorancia.
Pablo dice, pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios que algo ha sucedido. Que por haber creído y sabiendo nosotros que la fe nos fue dada y que es un don de Dios, sabiendo que es un don de Dios y que nos fue dada, dice Pablo, pero gracias a Dios, que habiendo sido esclavo del pecado, por haber obedecido a esta forma de doctrina, de todo corazón, viniste ¿a qué? A ser libertado del poder del pecado y hecho siervo de la justicia. Bendito sea su nombre. Ahora miramos, y mírense, y miren a cualquier hombre que no tiene a Cristo. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es el fin de la vida de esclavitud que tienen los hombres? Porque todo hombre que no tiene a Cristo es un esclavo. Y es esclavo del mal. Por eso es que es esclavo del vicio y de todas esas cosas. ¿Cuál es su fin de ello? ¿No piensa usted cuál es el fin de ello? ¿No ve que ese era nuestro fin? ¿Cuál? La muerte. La obediencia al pecado, ¿para qué dice? Para muerte. Toda desobediencia es pecado. No hacer lo que Dios dice. Dios instituyó todas las reglas para el matrimonio para que sea perfecto. Las desobedecen todo. El marido, la esposa y los hijos las desobedecen. ¿Las desobedecen? ¿Qué es eso? ¿Dios va a dejar pasar por alto? No tienen conocimiento de lo maravilloso que es y que Dios nos trajo para manifestar que esto es verdad y no que no se va a llevar a la iglesia sin que esto sea manifestado y se rebelan contra esa manifestación que Dios quiere que haga, para la cual lo ha libertado y ha imputado su justicia dentro de él. Tenemos que terminar con esto. ¿Cómo hacemos para que Dios nos entere que hemos aprendido y que nos fue enseñado y que conocemos las cosas? ¿Sabemos? Sabiendo. ¿O no sabéis? ¿A quién obedece? ¿Cuántos problemas trae la no sujeción? ¿Cuántos problemas trae el no amar a la esposa? ¿Cuántos problemas trae el no obedecer a los padres? ¿Cuántos problemas trae? Todos los días hay problemas en los hogares a causa de estas situaciones. ¿Quién las cumple? Si lo cumplieran todos, ¿qué problema habría? ¿Cómo sería? No lo quieren comprobar, ¿ve? No lo quieren comprobar. ¿Qué es ser siervo de la justicia? Miles de millones de personas partieron de esta tierra como esclavos. Los césares de Roma gobernaron por 1000 años el mundo. Murieron como esclavos. Ellos que esclavizaron a tanta gente, murieron como esclavos. Sometieron a las naciones y murieron como esclavos. ¿Cuál fue el fin de cada uno de ellos? Y pregúntese, ¿cuál fue el mérito que hizo usted para que Dios le reservara en este tiempo? Pregúntese, y aún sabiendo que no había ningún mérito, se atreve a enfrentar a la justicia, a la verdad de Dios, al mismo Dios, desobedeciéndole. Y obedeciendo a aquello por lo cual Dios pagó el precio de la vida de su Hijo para que usted sea libre. ¿Quién le obliga a desobedecer a Dios? ¿O su desobediencia no es voluntaria? Así podría ser su obediencia a la justicia y convertirse en un siervo de Dios voluntaria. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertado del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. No teníamos conocimiento de lo que era la justicia, amén. Servíamos a la iniquidad, a la maldad, al pecado. Pero cuando Dios nos iluminó por medio de su Espíritu Santo y este conocimiento vino, ¿qué satisfacción podemos encontrar sabiendo
que es la obediencia a lo malo, hacia dónde nos llevaba y el precio que pagó alguien para libertarnos de ello. Y habiendo sido hecho libre de ello, ¿cómo en vez de someternos a la justicia de Dios, a Dios para servirle a Él, que fue el que hizo esto para que seamos libres de ello nosotros y escapar de la eterna condenación, por propia obediencia, por propio medio, ofrecerse voluntariamente para hacer lo malo, para servir a lo malo, para ir en contra de la misma justicia que Dios por medio de Jesucristo manifestó en nosotros? Es mucho más grave de lo que piensan. Pablo nos dice, el verso 20 de este capítulo 6, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Ve? Dice Pablo, porque cuando erais esclavos del pecado, es decir, cuando nosotros no conocíamos a Dios, éramos esclavos del pecado. Entonces, ¿qué? Éramos libres acerca de la justicia. No teníamos nada que ver con ella. El hacer el mal era nuestra naturaleza. Ni siquiera cargo de conciencia acerca de ello. Pero ¿qué dice Pablo? Porque ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. No teníamos ninguna obligación el de hacer con hacer el bien. No teníamos ninguna obligación ni de amar, ni de perdonar, ni de hacer el bien a nadie. Éramos libres. No conocíamos la justicia. Éramos esclavos del mal. Dice, pero ¿cuál era? Ahora que tenemos conocimiento, ¿cuál era el fin de los frutos que ellos tenían? La muerte. Ah, ¿no nos estremecemos? Ah, no. Ah, era la muerte. Si Dios no nos hubiera llamado, íbamos a la muerte eterna. Y ahora que vino el conocimiento de lo bueno y saber lo malo que era todo eso delante de Dios y el precio que Dios pagó para librarnos de nuestra maldad, ¿no nos avergonzamos de todo lo que hacíamos? ¿No es una vergüenza que un hombre que fue creado a imagen de Dios, como Adán desde el principio, se haya convertido en un degenerado y las cosas que los hombres hacen, en las cuales nosotros también estuvimos y también las hicimos? Ahora que hemos venido al conocimiento de la justicia, de la verdad de Dios, ahora que vemos el precio que fue pagado, ¿no nos avergonzamos de las cosas que habíamos hecho? Pablo lo da, de las cuales os avergonzáis, dice. Él lo da como que nos avergonzamos, dice, los cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es la muerte. ¿Qué tan tremendo? Esclavo del mal. Pero ¿qué dice Pablo? Mas ahora, dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Vamos a ver algo ahora. Miremos, para después ver otra cosa más hermosa. Miremos, dice el apóstol que cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. Así dice. Dice, éramos libres acerca de la justicia. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, podíamos hacer todo lo que queríamos y todo el mal o la maldad que quisiéramos. Y no teníamos ni de qué avergonzarnos ni arrepentirnos. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, nos iluminó por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra, de la predicación de ellos, hemos creído, como dice, esa forma de doctrina, nos hemos entregado y ahí vino esta libertad del pecado. Y fuimos hechos automáticamente siervos de la justicia a causa de lo que recibimos. No que por nuestra actitud, que por nuestro progreso nos hicimos siervos de la justicia. No, libertados del pecado, recibiendo a Jesucristo, y no queda otra cosa más que ser un justo. Hecho siervo de la justicia. Ahí nomás, automáticamente. ¿Sí? Ahora, que este conocimiento ha llegado a nosotros, ¿por qué traer las cosas
que nos llevaban a la muerte? ¿Por qué actuar de la manera en que las cosas que hacíamos cuando no conocíamos la justicia de Dios nos llevaban a la muerte? ¿Por qué toda aquella que era pecado, que era ruina, que arruinó nuestra vida y que arruina la vida de cualquiera, todavía nosotros la queremos incluir en este tiempo en nosotros y en el reino de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la quieren usar como algo útil en el reino de Dios? ¿Por qué? Y libertado de la potestad de las tinieblas, fuiste trasladado al reino de su amado Hijo. En la vida espiritual no hay nada de la vida vieja. Y nos fue anunciado y mostrado la condición y lo que es. Voluntariamente y por sus propios medios, día a día toman de ahí. Y no toman de todo lo santo, glorioso, maravilloso y eterno que Dios les ha dado. ¿Qué tan tremendo cuando pensamos en esto? ¿Por qué tanta desobediencia a la verdad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué el progreso en lo malo y no en lo bueno? Estamos en esta naturaleza, amén. Pero ya hemos aprendido y sabemos todas las formas y maneras cómo dejar sin efecto el sentir de ella. Y tenemos cada día más en abundancia la iluminación del conocimiento de todas las cosas buenas que Dios quiere que hagamos, y conociendo el poder y la capacidad que tenemos para hacerlo, no lo hacemos y seguimos tomando de lo viejo. ¿Qué cree que pasará? ¿Cómo se entiende esto? ¿Será que hay más amor al pecado que a la justicia de Dios? Y libertado del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Cuando el hombre no tenía conocimiento de estas cosas, no podía hacer otra cosa que seguir siendo un esclavo. Pero una vez que viene el conocimiento de lo que es la justicia de Dios, de todo lo bueno que es Dios, Él, y que nos ha dado de esa vida, y que la verdadera esencia, la verdadera vida es la que Dios da a los hombres, la que le dio a Adán al principio y que ahora lo da por medio de Jesucristo, sabiendo que está preñada, cuajada de cosas maravillosas, buenas, gloriosas, que no solamente en este tiempo nos harán sentir bien, porque son cosas que nunca sintió el corazón del hombre, sino hacia dónde nos va llevando, hacia qué elevada estatura, hacia qué elevado conocimiento, hacia qué elevada gloria nos va llevando día a día, cada día, el Señor en ello. Sabiendo y conociendo esto, dejamos de lado para tomar lo viejo, lo malo, lo podrido. ¿Sabe lo que dice el Señor? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedades y nuestra justicia como trapo de inmundicia. Así era todo hombre que no tenía a Cristo. Y está hablando del pueblo de Dios que tenía la ley, que tenía los ritos del culto, que tenía los sacrificios. ¿Cuánto más de nosotros que no teníamos ni ley ni absolutamente nada? Para nosotros, para Dios y para el pueblo de Dios éramos abominables. No teníamos cabida en ningún lado, no teníamos esperanza, no teníamos ni esperar ni a Mesías ni a nadie. Estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. ¿Por qué? Porque fuimos constituidos en Adán pecadores. El pueblo de Israel, por más que pecaba, no era pecadores para Dios, era un pueblo cogido de él. Pero sin embargo, nosotros los gentiles estamos destituidos de su gloria como pecadores. Como pecadores. Así estamos destituidos. Y nadie, ni usted ni yo, le hemos pedido al Señor que haga lo que hizo. Y ya lo hizo. Y al saber que lo hizo y que fuimos librados de algo que jamás no podíamos haber librado ninguno de nosotros, no vamos a alegrarnos y a gozarnos y no vamos a rebelarnos contra aquello que nos tuvo como esclavos. No vamos a rebelarnos contra aquello que nos tomó como esclavos, sabiendo que Dios no nos había hecho esclavos, sino que nacimos esclavos a causa del pecado. Y que por nuestro propio medio ninguno podíamos habernos librado. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Miles, cientos de millones de personas partieron de esta tierra sin haber sido libertados del pecado. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué usted? ¿Por qué yo? ¿Por qué? No va a entender la grandeza de lo que Dios ha hecho con usted. Va a seguir sometido voluntariamente a la desobediencia a Dios.
¿Va a seguir? Miramos, y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. ¿De la justicia? ¿Cómo un pecador puede ser siervo de la justicia? Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios en él. Ah, ¿lo hizo pecado al que no conoció? Al que no sabía lo que era el pecado, lo hizo pecado, tuvo que hacer eso. El santo, el justo, el que jamás había pecado, tuvo que saber lo que era ser hecho pecado, lo hizo culpable de todo el mal que nosotros hicimos, del que nos llevó a nosotros a esa esclavitud, lo hizo él, lo ejecutó en él para que yo hoy sea libre delante de él, para que me pueda acercar a Dios. ¿Y cómo me acerco a Dios? Alegrándome, gozándome, tratando por todos los medios de obedecer en todas las cosas y voluntariamente me de hacer esto. Me voy a tomar todas las cosas viejas. ¿Para qué? ¿Para pelear contra Dios? ¿Ah? ¿Para dar mal testimonio de Él? ¿Para hacer que la gente no crea en su verdad? Así amo al Señor. Esa es mi respuesta. Quien me amó de tal manera que se entregó y murió por mí. Bendito sea su nombre. Esa es la respuesta de un pueblo. Esa es la respuesta de lo que dicen de labio. Bien dijo, este pueblo me ama, este pueblo me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Cuando tiene que aplicar la justicia, cuando tiene que llenarse, hincharse de gozo al saber que la capacidad Dios le ha dado, que no viene naturalmente de él, pero que Dios en su amor y en su misericordia lo ha hecho para poder actuar, para que los ángeles mismos lo miren y anhelen ver las cosas en ellos. ¡Qué tan tremendo! Las potestades superiores no le fue dado, esto no fue dado a nosotros. Y qué tan tremendo, y a tomar de aquello que arruinó a los hombres, del pecado, de lo que inventó Satanás en el mundo, tomar de él y venir a quererlo encima, meter dentro de la iglesia, la moda, la mala forma de hablar, la mala costumbre, las mañas, el odio, el rencor, el no perdonar, el hacer tantas cosas malas como hacen. Y libertado del pecado, libertado porque son libres, no conocen, pero fueron esclavos. Siguen siendo esclavos voluntariamente porque la libertad de la esclavitud ya ha sido dada cuando Cristo murió en la cruz y cuando creímos su poder se manifestó a nosotros, haciéndonos así, presentándonos Cristo delante de Dios como justos. Bendito su nombre. Un esclavo voluntario. ¿Qué tan tremendo es? ¿Qué tan tremendo? Todos los días. ¿Cómo Dios manifestará su justicia? Israel dijo, la justicia se apartó de nosotros. La verdad que era para ellos tropezó en la plaza. La equidad desapareció. Y reciben el título, su justicia como trapo de inmundicia. Esa es la que tiene cada hombre natural delante de Dios. Pero lo que hemos creído, fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. La justicia de Dios. ¿Y qué hay que hacer? Manifestarla. Para que la justicia de la ley se manifestase en nosotros. La justicia de la ley, sí. Que se manifestase en quién? En nosotros. ¿De cuál ley? La que manifiesta la justicia. ¿No vamos a entender esto? Ahora, miremos, éramos, porque no somos, éramos. Si usted quiere ser un esclavo, lo será por su propio medio. Pero el pecado no se va a enseñorear de nadie que no quiera, porque no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ya fuimos por Cristo libertados. Y el precio lo ha pagado. Y Cristo no solo que llevó nuestros pecados, que los llevó, no solo que los llevó, sino que a él mismo Dios lo hizo pecado y también lo ejecutó y lo destruyó. Para Dios no existe el pecado en nosotros, en lo que hemos creído. Eso ya sucedió.
Y a pesar de su conducta, y a pesar de su rebelión, y a pesar de todo lo que hace, esto está hecho. Por eso dice, más gracias sea a Dios, más gracias sea a Dios, que habiendo sido esclavo del pecado, habéis obedecido aquella forma de doctrina a la cual fuiste integrado y libertado del pecado y viniste a ser siervo de la justicia. Pero ¿qué dice? Hablo como humana por vuestra humana debilidad, que así como presentaste esto para la maldad, para la iniquidad, ahora tomalo, agarralo y presentalo para hacer el bien, para hacer todo el bien que Dios quiere, para amar, para perdonar, para ayudar, para servir, para amar a Dios, para enseñar a otro a amar a Dios, para sacar a la gente de la esclavitud, de la droga, del robo, del dolor, del sufrimiento, del adulterio, de los hogares destruidos, de los hijos que están tirados en la calle, para sacarlo de ahí. Para eso agarrar los miembros, tomar los miembros de tu cuerpo y usarlos para la justicia. Sos esclavo de la justicia, siervo de Dios, siervo de Dios. Bendito sea su nombre. Cuánta necesidad, cuánto la gente, hogares destruidos, hijos que no saben quiénes son sus padres. Bendito sea su nombre. ¿Quién les llevará al conocimiento de esta verdad? ¿Quién los libertará de ese poder del pecado para que conozcan la justicia de Dios y como nosotros se entreguen a ellos? ¿Quién serán? ¿Los libres o los esclavos? Dios nos ha hecho libre. ¿Por qué hacerse esclavo voluntariamente? ¿No sabéis que si os sometéis, soy esclavo de aquel a quien te sometéis? ¿Por qué no ser esclavo del Señor? ¿Por qué no ser siervo de Jesucristo? ¿Por qué no ser siervo de la verdad? ¿Por qué no ser siervo de la justicia? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin del pecado? ¿Cuál es el fin de la justicia, de servir a la justicia? Nos está esperando la gloria de Dios, la gloria del Señor. ¿Cuánta gente gime, grita? La creación gime a una, dice Pablo, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿A qué lugar nos ha llevado Dios? Aún la tierra, esa fue sujeta, y no por causa de ella, sino por causa de aquel que la sujetó, dice Pablo. ¿A qué? A esclavitud, a vanidad. Y hasta que no seamos libres nosotros de la redención de este cuerpo, la tierra no va a ser libertada. ¿Por qué? Porque fuimos tomados de la tierra y la tierra no era así cuando nosotros fuimos tomados. Y nosotros nos convertimos, el hombre se convirtió en un pecador y la tierra quedó ahí. Y Dios no la dejó ahí en la tierra por causa de nosotros, sino que también la sujetó a esclavitud a la tierra para que no sea lo que ella era, ya que nosotros dejamos de ser. Bendito su nombre. ¿Qué tanto ama entonces Dios al hombre? ¿Qué culpa tiene la tierra que el hombre se haya convertido en otro tipo de tierra, no en la que Dios hizo? ¿Qué culpa tenía la tierra? Tan grande es el amor de Dios por el hombre que no pudo dejar que de donde él salió esté en mejor condición que aquel que él había creado. Y la sujetó también a la tierra esclavitud. Y hasta que no seamos nosotros libertados de él y no tengamos la redención de estos cuerpos, ella tampoco será libertada. Cuando vengamos con el Señor en gloria, nuestros pies se posarán sobre ella. Y ella nos va a conocer de una manera que nunca antes nos conoció. ¿Tanto nos ama Dios? ¿Quién hubiera tenido en cuenta eso? Porque para nosotros son cosas como si fuera inamovible, pero para Dios todo está vivo delante de Él. Y todos le obedecen a Él. ¿Cómo puede decir alguien que la tierra gime y que espera ser libertada? Quiere decir que no está muerta la tierra, está viva. ¿Qué espera ser libertada? ¿Cómo será cuando ella sea libertada? Así como seremos nosotros también. Hermanos amados, Pablo dijo, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregada de todo corazón. Fuiste entregado. Y a causa de ello, fuiste libertado. Fuimos libertados. Hecho también. Separado de algo y unido a otro. ¿A quién? A Cristo. ¿Puede sucederle algo más glorioso y maravilloso a un hombre que ser unido a Cristo? ¿Cómo lo hubiéramos logrado por nuestro propio medio? Nos unieron a Él.
Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Fuiste comprado por precio. Costaste. Muy caro es el precio. Nadie lo puede pagar. Tú no lo puedes pagar. Nadie lo puede pagar. Es demasiado caro. ¿Tanto vales? ¿Tanto vales? No vales nada. Dios te hizo así. Dios es el que te hizo así. Dios es el que te dio el valor que nunca tuviste, que nunca lo tuviste. Y aún sabiendo que Dios pagó este precio y que hizo esto por ti, quieres seguir siendo esclavo del mal para que tu actitud, tu conducta sea en contra de aquel que te amó de tal manera que te exaltó con Cristo en los lugares celestiales. ¿Quieres volverte un enemigo de Dios? ¿Quieres ser enemigo de Dios después del precio que pagó Dios para llevarte a Él juntamente con Cristo? ¿No entiendes lo que hacen? ¿Qué hay en los corazones? ¿Qué hay? ¿Qué tienen los corazones en cuanto al bien? ¿No se avergüenzan del mal? ¿No se avergüenzan del mal que existe? ¿No ven la destrucción de los hombres? Fueron creados a imagen de Dios. Son ladrones, drogaditos, borrachos, homosexuales, prostitutas. ¿Cree que Dios creó a la mujer para que se esté prostituyendo y venda su cuerpo? Si la hizo bella, se la hizo preciosa. Es para que se alegre, para que se goce delante de Él, para que sea para su esposo, para sus hijos, para que viva una vida con una conducta semejante a la de Él, no para que vaya a vender su cuerpo como gusano. Bendito sea su nombre. ¿No entienden esto? ¿No ven lo que está pasando afuera? ¿No saben lo que va a pasar todavía? Si nosotros nos levantamos la cabeza y nos convertimos en lo que tenemos que hacer, ¿cómo ayudaremos a eso? ¿Saben lo que significa ser hecho del siervo de la justicia de Dios? ¿Cómo lograría un hombre por sí solo semejante cosa? ¿Cómo? Usted no es un pecador. No somos, nos libertó Dios. Pero si se someten voluntariamente a ellos, se va a hacer esclavo de ellos. El sometimiento. En el capítulo 8, verso 9 del Evangelio de San Mateo, relata aquella conversación con el centurión del Señor Jesús, cuando le dijo: yo también soy hombre bajo autoridad y tengo siervos y soldados, y le digo a este: ve, hace esto y aquello. Yo también soy hombre bajo autoridad. Es decir, que él también está bajo autoridad. Eso significa un siervo no implicando la esclavitud, sino un siervo que se somete. Estaba bajo autoridad, obedecía a la autoridad, a él también le obedecían. Por eso que Jesús dijo, se maravilló de la fe de él. ¿Por qué? Porque este hombre, que era un gentil, reconoció que Jesús estaba sometido a Dios. Dijo: di la palabra y mi siervo sanará. El que se somete. ¿Por qué no se somete a la obediencia a Dios? A ver qué resultado da en su vida. ¿Y qué resultado tiene para otro? A causa de este sometimiento de autoridad y de entender lo que era la someterse a la autoridad, es que le dijo lo que le dijo al Señor, y el Señor, ¿qué hizo? Sanó a su siervo. Es decir, que no solamente traía un beneficio para su vida al centurión al hacer eso, sino también que trajo para aquello por lo cual intercedió. ¿Por qué no prueban? ¿Por qué no se avergüenzan? Miren a Dios. Lo libertó Dios, y ustedes toman de lo que el diablo dio a este mundo y destruyó, y lo quiere aplicar a su diario andar, cuando Cristo está dentro de usted. Cristo está dentro de usted, y en vez de tomar de él, toma de lo viejo del diablo. La desobediencia. Desobedece a quien que lo amó tanto. ¿Por qué no desobedece a aquel que lo odia tanto? Desobedece al que le ama y obedece al que lo odia. ¿Quién quiere comprobar que lo que Dios estableció es lo justo, es lo único bueno, maravilloso y glorioso para aquel que le obedece y lo vive? ¿La tierra no está libertada de su esclavitud? ¿Y usted sí? ¿Y esa por qué no es libertada? Por causa de nuestro cuerpo. Cuando seamos transformados, entonces ella va a ser libertada también. ¿Qué tan tremendo es Dios y su forma de pensar y el concepto que tiene de las cosas? ¿Por qué no imitarlo? Mire qué tan tremendo. ¿Usted no mira? ¿No se mira?
Usted fue tomado de un lugar y Dios lo ha hecho a usted a su imagen. Lo tomó de la tierra y lo hizo a su imagen, pero a la tierra no la creó a su imagen. Es decir, que cuando a usted lo forma mayor que la misma tierra. Pero el hombre se vende y cae en esclavitud y en ruina. ¿Y Dios qué hace? La sujeta a la tierra a ruina para que ella no sea mejor que usted. ¿Eso hizo Dios por usted? La tierra está en esa condición por su culpa. ¿Qué le hizo a la tierra a usted? Nada. El hombre fue el que se permitió voluntariamente. ¿Tanto ama Dios al hombre? ¿Tanto le ama a usted? Bendito sea su nombre. El que quiera seguir siendo un esclavo voluntario, que lo siga. Yo quiero lo soy de mi Señor. En la antigüedad, según la ley, un esclavo debía ser en el pueblo de Israel libertado el 7º año. Pero si el esclavo decía, yo amo a mi amo y a mi familia, no quiero irme, no quiero ser libre, quiero quedarme con mi amo. Entonces el amo lo llevaba ante un juez y quedaba registrado de que por su propio medio el esclavo se quedaba. Después de esto, lo llevaba a su casa y le tomaba y clavaba su oreja en el poste de su casa. Y él no se iba más, amaba a su amo y no se quería ir libre. Bueno, mi oreja está clavada al poste de su casa y yo no soy libre, no quiero ser libre. Amo a mi amo, es mi amado y no quiero ser libre y no soy ni seré jamás libre de él. Es la libertad más gloriosa y maravillosa que un hombre puede experimentar si se hace un esclavo del Señor. Esclavo de su amor, prisionero de su amor, esclavo de su justicia, siervo de su justicia, puesto en beneficio de los demás, al servicio de los demás, al servicio de Dios, a disfrutar del deleite, del gozo de su Señor, haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo podríamos habernos libertado de esto? Mientras estábamos en este mundo, ¿cómo podríamos haber imaginado nosotros que de antes de la fundación del mundo Dios nos había escogido? No me diga que se le ocurrió alguna vez una cosa así. Ni idea teníamos de lo que esto era. Sin embargo, Él con sus ojos nos seguía a todo lado, a todo lo que hacíamos. Él lo estaba mirando. No nos pasó más cosas de las que tenía que habernos pasado, porque Él nos estuvo mirando sabiendo que éramos suyos y que en el día señalado por Él nosotros íbamos a venir a su conocimiento como así vinimos. Y ahora que estamos en Él, ahora que tenemos la luz de este conocimiento, ahora que somos lo que Él dice, vamos a desobedecer al que hizo esto para obedecer aquí. Nos llevó a la esclavitud, al odio y a tantas cosas que arruinaron nuestra vida y a través de nosotros. ¿Cuántos otros se arruinaron? ¿No nos avergüenza? ¿No se avergüenza de ofrecerse voluntariamente para desobedecer a Dios, al diablo? Porque a él obedece el que desobedece a Dios. Siendo libre del pecado, siendo hecho el siervo de Dios, siervo de la justicia, siendo hecho esto y teniendo como fin la santificación y la vida eterna, ¿va a seguir desobedeciendo al Señor? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra.